Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Juan. Este capítulo comienza hablando del lavado de los pies a los discípulos. Y dice la palabra de Dios que un día antes de la celebración de la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús y sus discípulos se encontraban en un lugar cenando. Y dice la palabra de Dios que Jesús se levantó de la mesa y se quitó la ropa exterior que llevaba puesta. Y dice la palabra de Dios que Jesús cogió una toalla y se la ató a la cintura y llenó una palangana de agua. Y dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselo con la toalla. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a donde estaba Pedro, éste le dijo: Maestro, tú no me debes lavar los pies a mí. Es al revés, quien tiene que lavarte los pies a ti soy yo, porque tú eres el maestro y yo soy el discípulo. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: si no te deja lavar los pies de mí, no puede ser de los míos. Y dice la palabra de Dios que Pedro le dijo: pues lávame entonces el cuerpo entero. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: el que está recién bañado no necesita lavarse el cuerpo entero. Con que se lave los pies es suficiente. Aquí, hermanos y hermanas, hay una gran enseñanza para todos nosotros, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, el lavado de los pies representa la limpieza de pecados. Y el agua que Jesús utilizó para lavarle los pies a los discípulos es la palabra de Dios. Lo que Jesús les dijo a los discípulos y con ellos a nosotros es que el cristiano tiene que vivir permanentemente aplicando la palabra de Dios para evitar contaminarse de pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Y si yo soy el maestro y señor, y le he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo le he dado el ejemplo. Y aquí hay otra enseñanza, hermanos y hermanas. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos y con ellos a nosotros es que Él ha venido a este mundo a servir, no a ser servido, y que eso mismo tenemos nosotros que hacer. Nosotros debemos entender que hemos venido a este mundo a servir, a servirle a los demás y no a ser servido por los demás. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y se les sirve a los demás cuando le enseñamos la palabra de Dios. Cuando nosotros le lavamos los pies a los demás, le estamos sirviendo. O dicho de otra manera, cuando nosotros le estamos enseñando la palabra de Dios a los demás, le estamos sirviendo, porque lo estamos ayudando a limpiarse de pecados. Y al quedar limpio de pecado, tienen la gran oportunidad de entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y finalmente termina diciéndole Jesús a los discípulos: si ustedes han entendido lo que he hecho y lo ponen en práctica, serán dichosos, porque tendrán la oportunidad de entrar al reino de mi Padre. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar
otro tema que está contenido en este capítulo, el nuevo mandamiento. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, y la gloria de Dios se mostrará en él. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas. Lo que Jesús le dijo a los discípulos y con ellos a nosotros es que Él volvía al reino de su Padre, porque para Dios todos los seres humanos que viven en esta tierra y vuelven a su reino son glorificados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: hijitos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas. Lo que Jesús le dijo a los discípulos es que Él iba al reino de Dios y que para entrar al reino de Dios hay que estar limpio de pecados. Y como los discípulos no estaban totalmente limpios de pecados, no podían entrar al reino de Dios. Por eso le dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: le dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió diciéndole: si ustedes se aman los unos a los otros, la gente de este mundo reconocerán que ustedes son mis discípulos. Esta es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente la gente reconoce que uno es discípulo de Jesucristo si percibe que estamos aplicando la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en este capítulo. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Y dice la palabra de Dios que Pedro le preguntó a Jesús: Maestro, ¿a dónde vas? Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: a donde yo voy, tú no puedes seguirme por ahora, pero me seguirá después. Y aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús le dijo a Pedro es: como tú todavía no estás totalmente limpio de pecados, no puedes ir a donde yo voy, porque yo voy al reino de mi Padre. Y al reino de mi Padre no se entra contaminado de pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y dice la palabra de Dios que Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ¿y por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: ¿de veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y así fue, hermanos y hermanas. Esa negación de Jesús por parte de Pedro demuestra que Jesús tenía razón. Demuestra que Pedro no estaba totalmente limpio de pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte finalizamos el análisis del capítulo 13 del Santo Evangelio según San Juan. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.